Bueno, vamos a hablar con la gente de CESO, con Cristian Berardi, Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz, que periódicamente, casi semanalmente, están produciendo un informe al respecto de economías o de variables económicas que impactan, digamos, en el hombre común, en la mujer común, en nosotros concretamente. En esta oportunidad, tema inflación. UPA se enojó, pero no importa, se enojó, no hay ningún problema. Se enojó cuando hablamos de inflación, se enojó. No, esto es, ¿cómo se llama? Es Skype y no hay ningún problema. Se enojó cuando hablamos de inflación. Bueno, se enojó el perrito, la mascota. ¿Y por qué no enojar nosotros? Cristian, ¿cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Te pregunto, ¿cómo ha impactado, según el último informe de ustedes, del CESO, en los bolsillos, en la inflación, en los precios populares en el supermercado? Buenas, Alberto. Bueno, mira, en julio ha impactado de alguna manera. Veníamos teniendo una baja considerable todos los meses. En junio había observado casi 0,90, casi 1%, lo que había sido de junio. Y en julio, obtuvimos una sorpresa, la observamos. Fue una inflación en el súper del 4,41%. O sea, fue una de las subas más altas que se tuvo en lo que respecta del año. Es decir, se veía viendo una política no deflacionaria, pero sí de desindexación de la economía con respecto a lo que eran las variables de tipo de cambio, de tarifas, combustibles. Todo eso se venía, de alguna manera, venía jugando positivamente en los precios de los supermercados, tanto los precios de los mediante el tipo de cambio como las tarifas en los comercios y el combustible en el componente flete, venían de alguna manera desacelerando esta inflación. Había una previsión de la economía y de los precios de costos un poco más ajustada, más exacta. Recordemos que con el gobierno anterior la variación del tipo de cambio era muy brusca, tanto para arriba y para abajo. Había días que subían 1 o 2 pesos, bajaba 40 centavos, subía 30, entonces los costos eran un poco más difíciles y la remarcación era más rápida. En este momento también tenemos otro efecto, el efecto del aislamiento y el distanciamiento social que se impuso por el cuidado de todos, por la salud, lo que era por el motivo de la pandemia. Entonces, dos efectos hubo en julio para nosotros que incidió en este aumento del 4,41. Uno fue que Santa Fe empezó a salir de este pozo que se produjo por el COVID-2019, y el otro es la variación del tipo de cambio, que en julio tuvo una incidencia, fue del 2,5%, una devaluación que se observó tanto por consecuencias internacionales y otras nacionales también. Entonces, de alguna manera, eso hizo que las listas de los precios de los supermercados de alguna manera se remarcaran, uno por el aumento de demanda, porque empezó a tener más actividad la provincia de Santa Fe, con respecto, por ejemplo, a lo que es el AMBA o el resto de la nación, que tienen otra fase y tienen un aislamiento un poco más restrictivo. Nosotros ya estamos en una flexibilización. La palabra no es linda, ¿no? Pero para este caso sí. Tenemos más flexibilidad con respecto a las actividades que se están desarrollando en la provincia, y esto hace que la demanda de alguna manera se sienta tocada en lo que respecta a precios, ¿no? Ahora, ¿cuánto necesita una familia e individualmente también una persona en la provincia de Santa Fe para subsistir, digamos, para poder acceder a una canasta familiar que satisfaga sus mínimas necesidades alimentarias hoy por hoy? Una persona necesita alrededor de 8.400 pesos y una familia tipo, son 4 integrantes, 2 adultos y 2 menores, aproximadamente casi 26.000, son 25.900 pesos. Esto es una cota que se hace, una línea de indigencia que se podría llamar de alguna manera, nominal en dinero, para saber de alguna manera cómo va evolucionando la economía y para poder compararnos mes a mes. Parece frío el número, porque obviamente el que tiene 26.000 pesos puede considerar que está comiendo bien o que está comiendo mal, depende de las circunstancias, pero más o menos es un número para ser observado, aunque es frío, pero lo necesitamos como para ver cómo va evolucionando mes a mes. Es decir, desde diciembre a hoy,
la canasta básica se incrementó casi 4.000 pesos, es decir que si en esos meses no obtuvimos 4.000 pesos de alguna manera de más de lo que veníamos ganando en diciembre, bueno, probablemente hayamos descendido nuestro consumo de esa canasta o hayamos pasado desde el nivel de pobreza al de indigencia. Pero, a ver, no sé si es para alarmarnos, si es para observarlo y destacarlo, pero veníamos en una política de baja no de baja de precios, pero sino de baja de la aceleración de precios. Habría que ver cómo en agosto sigue impactando esta apertura un poco parcial, pero que si bien va a empezar a pujar de alguna manera. Ahora, vos te imaginás, Cristian, si es por la apertura, si no es por la apertura, que ahora tenemos potencialmente la vacuna, siempre le echamos la culpa a algo, no nosotros, echamos la culpa en la realidad que nos toca vivir institucionalmente en el país. Tendría que haber un poco más de control por parte del gobierno nacional y por parte del gobierno provincial en lo que refiere a formación de precios. No te digo volver a las peleas de Moreno con esto, no da el país hoy por hoy. Pero me parece que tendría que haber un poco de control, me parece. Puede pasar, el problema es difícil, más en un contexto donde las actividades están bastante cerradas, de alguna manera, bastante acotadas. Algún control que se puede llegar a tener son los precios de referencia, tanto los precios de cuidado como los precios santafesinos o los programas de precios comunales y municipales, como se viene viendo. Bueno, eso de alguna manera pone una cota y pone un control, tanto comunitario del lado de los civiles, podríamos decirlo, como del lado del Estado, de alguna manera. Pero sí, podría haber... el problema en Argentina es generalmente siempre la concentración que existe. Entonces, hay determinadas empresas que concentran un poder de mercado muy grande y de alguna manera cuando pueden hacerlo, es lo que le estábamos comentando recién, cuando la demanda aumenta un poco y bueno, presionan un poco en los precios y ese es el problema fundamental. Un para arriba, decime, ¿tienen detectado ustedes cuáles son los productos que más treparon? Sí, frutas y verduras, aunque es estacional, aumentó casi un 30% en un mes. Eso tiene alguna sustitución, pero bueno, es para destacarlo. Después tenemos panificados, que aumentó un 6,96%. Y el tercer rubro que nosotros vimos en el sector de perfumería, que también aumentó un 5%. En este mes, por lo menos no vimos rubros a la baja. En todos los otros meses sí habíamos visto que algunos rubros tenían un pequeño descenso, pero este mes por lo menos fueron algunos productos un poco más, no tuvieron casi observaciones a la baja. Y la canasta básica alimentaria subió un poco menos que los precios de los super, subió un 3,81% con respecto a lo que te venía diciendo, al mes de junio. Entonces, influyó un poco menos el aumento de los precios de los super en la canasta básica que otros meses. Hay meses que cuando aumentan todos los productos esenciales de la canasta básica en el supermercado, aumenta un poco más y afecta más a los precios a los salarios de los que menos tienen. En este caso fue un poco al revés, porque aumentaron, si bien los productos necesarios en la canasta básica, los que más aumentaron en el supermercado están por fuera de esta canasta básica. Ahora, yo te digo, esperemos que en el futuro nos sigamos echando la culpa, no nosotros, en tu caso como economista, nosotros como periodistas, sopló el viento para el lado norte, aumentan los precios. No. Déjense de embromar, ¿viste? Déjense de embromar, porque no hay bolsillo que aguante y estamos prácticamente en un stand-by en lo que refiere a paritarios, o sea, incrementar, digamos, la riqueza del bolsillo de los trabajadores. Ojo con este tema, ojo con este tema. Exacto, las paritarias están un poco desactivadas. Bueno, también es una consecuencia, no se puede presionar mucho a la actualización de salarios cuando las actividades están un poco cerradas y los empresarios de alguna manera e industrias están con una capacidad social bastante grande. A medida que esto se vaya restableciendo, que vayamos teniendo esta nueva normalidad, bueno, yo creo que las paritarias van a empezar a desactivarse. Hay algunos gremios que ya están ahí cerrando de alguna manera, parcialmente, pero bueno, están dando ese alivio a los bolsillos, ¿no? Pero bueno, a medida que se vaya desestructurando esta pandemia, a medida que la reestructuración de la deuda también impacte, de alguna manera tener otra previsión con el tipo de cambio, bueno, ahí
y que el gobierno también disponga de algunos fondos que están destinados a pagar la deuda para paliar la crisis interna. Bueno, yo creo que vamos a tener una economía un poco más vigorizada que lo que venimos teniendo lamentablemente en estos 4 meses. Cristian, te agradezco infinitamente, como a todos los muchachos y chicas del CESO, economistas, son muy importantes para, digamos, llevar información a la población. Gracias, Cristian. Un abrazo. Muchas gracias, Alberto. Saludos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Bueno, lo habíamos prometido la semana próxima anterior cuando nos quedaron algunos temas con nuestra especialista en temas previsionales, la doctora Liliana Coronel. Hay un programa que es Potenciar Trabajo, pero a la par, en las últimas horas, apareció una normativa donde se les exigía a los adultos mayores un certificado de supervivencia. ¿Qué ha pasado con ese certificado? ¿Qué ha decidido el Gobierno Nacional o qué piensa resolver próximamente el Gobierno Nacional, doctora? ¿Cómo le va? Buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? ¿Cómo están todos? Bien, bien, bien. Bueno, realmente tuvimos un presidente que dice qué lindo que es dar buenas noticias. Esta es una muy buena noticia, que si bien es una medida que se podría decir chiquita, porque no tiene gran trascendencia ni contenido económico, es muy importante para todos los jubilados y pensionados. ¿Por qué? Porque todos los meses ellos estaban pendientes de poder demostrar la supervivencia, que se llamaba certificado de supervivencia o fe de vida, la fe de vida, que dependiendo del banco donde cobraran su mensualidad, algunos tenían que hacerlo personalmente, otros yendo a la policía, otros por el solo hecho de usar la tarjeta de débito significaba que se acreditaba la supervivencia y de esa manera estaba disponible el mensual. Bueno, está en vías de ser firmado, si ya no lo fue, porque eso era cuestión de muy poco tiempo, un acuerdo entre el ANSES y el Ministerio del Interior, el Registro Nacional de las Personas, de modo tal que en cuanto se produjera el deceso de alguno de los beneficiarios del Sistema Nacional de ANSES, impactaría automáticamente en el Registro Nacional de las Personas, haría que impacte esa novedad en ANSES, de modo tal que no había nadie que pudiera cobrar su haber mensual de jubilación o de pensión si hubiese fallecido. Y si no falleció, si está vivo, automáticamente se lo da por el certificado de su supervivencia. Eso le va a restar una cantidad de problemas enorme a los jubilados y pensionados porque no van a tener que hacer ese trámite. Y yo creo que son de las cosas buenas que nos va a dejar la pandemia, ¿no es cierto? Y esta cuarentena eterna que estamos viviendo. Porque se va a despapelizar un montón de trámites, se van a desburocratizar y realmente al estar vinculados los sistemas, machados, como se dice, vinculados, no hace falta ir a hacer un trámite, automáticamente uno impacta en el otro. Y también cuando al fallecer un jubilado, la viuda que va a querer cobrar la pensión no va a tener que demostrar que falleció, sino que simplemente el RENAPER le va a avisar al ANSES y ella va a poder hacer su pensión. O sea, son medidas pequeñas, pero que le mejoran la calidad de vida a los beneficiarios de la seguridad social. Eso lo quería comentar porque hoy
Raberta por la pandemia suspendió hasta el 31 de agosto, la vino suspendiendo desde que empezó la cuarentena, para que la gente no tenga que estar deambulando sacando su certificado de supervivencia. Pero ahora le han encontrado esta otra vuelta, que es que sea automático, que estén vinculados el Registro Nacional de las Personas con ANSES. Así que bueno, es una buena noticia. Buena noticia. Bueno, otro tema. Vamos a hablar en este programa también con la traductora, estudiante eh, de, de, De antropología. bueno, Julia Irigoitia, que es funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe, porque se viene el programa en la provincia de Santa Fe más joven. Pero en el orden nacional hay otro programa que quedó pendiente, quedó pendiente en la charla anterior. A ver, ¿de qué programa se trata? Para generar... Bueno, el programa se llama Potenciar Trabajo, ¿no es cierto? Es un programa que está en el marco del Ministerio de Desarrollo Social y que tiende a lo que sería la inclusión socioproductiva, a la empleabilidad y a la generación de propuestas productivas para toda esa gente que pertenece a la economía popular, pero que no está sistematizada su vinculación con el trabajo y con la producción. Este programa Potenciar Trabajo y el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular, le quiere garantizar a la gente, primero, la tenencia gratuita de una cuenta bancaria. Problema que surgió muy grande cuando la gente quiso cobrar el IFE y no tenía una cuenta bancaria. O sea, hay que tender a la bancarización sin costo de toda la población. O sea, con costo los que tienen acceso a cuentas comerciales y sin costo en el sistema nacional para este tipo de productores o de miembros de la economía popular. Después, también primero la garantización de la tenencia de una cuenta bancaria sin costo. Después, la vinculación con un banco de máquinas, herramientas y materiales. O sea, que eso se está dando de alguna manera a través de los intendentes de las distintas provincias, que es suministrar maquinaria o materiales o herramientas para poder llevar adelante los proyectos productivos. Y bueno, a quienes, digamos, hay 4 o 5 sectores que el Ministerio de Desarrollo Social quiere incluir en este programa, que son los trabajos de reciclado, de recolección y reciclado de residuos, la producción textil y de alimentos, que sería la economía familiar, las producciones familiares, la obra pública de cercanía, la construcción, y el trabajo que se hace en las ferias populares. O sea, y los cuidados, las tareas de cuidados, tanto de menores, de niños y niñas, como de adultos mayores. O sea, toda esa masa de trabajadores informales que realmente son una cantidad enorme. Hoy están más o menos sistematizados unas 580.000 personas, pero lo que hablábamos en la entrevista anterior, el IFE demostró que no son 580, que hay millones de argentinos que podrían ser incluidos en este potenciar trabajo con cómo empezamos a pertenecer al potenciar trabajo, inscribiéndose en el RENATEP, Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadores de la Economía Popular. Yo recomiendo que entren en la página oficial, que es una www de Desarrollo Social, RENATEP, y se inscriban. Ahora, hay algo muy lamentable, pero que pasa habitualmente, que son los trolls. Los trolls estaban difundiendo en la página del RENATEP que la inscripción garantizaba, la sola inscripción garantizaba la percepción de un subsidio de 16.000 pesos. La verdad que eso no es así. Eso es jugar con la ilusión y las expectativas de nuestros compatriotas. Yo creo que lo que hay que aclararlo
hay que desmistificar esta falsa noticia, esta noticia, la verdad que oportunista y decadente, ¿no? Que juega con la ilusión de la gente que está muy necesitada. Hay que inscribirse ahí para empezar a pertenecer a alguno de todos estos programas, para adquirir la cuenta, para tener derecho al banco de máquinas y herramientas, para poder ubicarse en alguna de estas actividades. Y después sí va a haber en la medida que esto acontezca, va a haber la percepción de un dinero, pero no es que vos te anotás y automáticamente lo vas a percibir. O sea, eso hay que dejarlo muy en claro para no jugar con la ilusión de nadie. Doctora, le agradezco infinitamente, ha sido muy buena, son buenas noticias. Primero el tema de la supervivencia, el certificado de supervivencia, y este programa que se viene a nivel nacional para alimentar, digamos, económica y productivamente, especialmente aquel pintor que teníamos necesidad nosotros, que ocurría, que no se los encontraba porque estaban totalmente ocupados y en buena hora, años anteriores, con el procrear que generaba tanto tipo de este tipo de trabajo, que de informal se estaban transformando en formal. Eran pequeñas empresitas que se conformaban, padre, hijo, algún otro cercano, es decir, en buena hora. Le agradezco infinitamente, doctora. Bueno, hasta la próxima. Chao, chao, gracias. Si tenés 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida del gusto y el olfato, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos, no dudes y llama al 0800-555-6549. Estamos para ayudarte. Provincia de Santa Fe. Bueno, vamos a tomar contacto con Lucila De Ponti, que es diputada provincial, vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, del movimiento del PJ. Y dolorosamente hay temas que hablar, ¿eh? No es una pandemia, no es una enfermedad, sino un crimen. 20 femicidios en la provincia de Santa Fe que va el año. Lu, ¿cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, como siempre decimos. Dolorosa la cifra, ¿eh? Dolorosa, ¿eh? Sí, buenos días, Alberto. La verdad es que es un problema que seguimos tratando de combatir, pero con mucha dificultad para poder disminuir los índices de femicidios. En Argentina tenemos un aproximado de un femicidio por día y este número se sostiene a través de los años, y por supuesto Santa Fe no es una excepción con respecto a esto. Y teniendo en cuenta también todo lo que ha traído aparejado la cuarentena y cómo en este contexto los índices de violencia doméstica hacia las mujeres o de violencia familiar, digamos, en el sentido de que es ejercida por alguna persona que forma parte de su familia, fundamentalmente su pareja o su expareja, se ha recrudecido en el contexto de cuarentena todas estas formas de expresión de la violencia de género, y es muy preocupante. Lo que entendemos es que hay que seguir profundizando muchísimo el camino iniciado de jerarquizar institucionalmente las políticas para revertir esto. Y ahora estamos en la antesala, digamos, de una discusión fundamental que tiene que ver con la elaboración de los presupuestos, tanto a nivel provincial como nacional, donde efectivamente pretendemos que a las instancias, al Ministerio de las Mujeres, a la Secretaría de Género e Igualdad de la provincia de Santa Fe, se le dé un presupuesto acorde para que puedan desarrollar en todo el territorio correspondiente políticas que lleguen a proteger o a ayudar para salir de la violencia a todas estas mujeres que lo están viendo. Sin presupuesto no vamos a poder darle un cuerpo y una efectividad a esas políticas. Entonces, estamos ante dos gobiernos, el nacional y el provincial, que tienen ahora, en este fin de año, la primera oportunidad para elaborar sus presupuestos, porque los anteriores habían sido elaborados por los gobiernos salientes. Entonces esperamos que realmente en estos presupuestos se exprese el compromiso para terminar con la violencia de género. Fíjate, Lucila, que hay herramientas para trabajar en esta materia, que es la ley Micaela, que tiene plena aplicación en la provincia de Santa Fe. Pero a la par de todo esto aparecen misóginos y miserables, digo yo, como Sendra u otros violentos, tratando de desmitificar, digamos, lo que significa la violencia de género. Porque sabido es, Lucila, que detrás de un violento de género siempre potencialmente hay un femicida. Pero aparecen estos personajes realmente
descalificadores. Realmente da vergüenza a la esencia del ser humano. Sí, en ese sentido la ley Micaela es fundamental porque tiene que ver con cómo desde todas las instituciones, pero también desde todas las instancias que son formadoras de opiniones, como los medios, como lo es las distintas partes de los medios gráficos, las personas que tienen, de los medios comunicacionales, las personas que tienen una responsabilidad institucional, cuál es el mensaje que se transmite y cómo se trabaja para poder ir desarrollando políticas que reviertan los índices tan elevados que tenemos de femicidios y de violencia de género. Así que en este sentido seguimos trabajando por la implementación de la ley Micaela. Vemos realmente que se está avanzando, digamos, que es un camino que se ha emprendido y arrancó desde el gobierno nacional, desde el nivel nacional, digamos, del Estado, en los tres poderes, pero realmente ha ido, digamos, derramando hacia las provincias y hacia las municipalidades que están llevando adelante un trabajo muy bueno de capacitar a sus funcionarios y a sus trabajadores. Sí, con la vida no se jode, y menos de la mujer, que ha sido tan perseguida, marginada en los últimos años. Y el respeto al género, el respeto a la mujer vino para quedarse, Lucila. Con esto no se jode. Y sí, por supuesto, si queremos construir una sociedad más igualitaria, un punto inicial fundamental tiene que ver con considerar en igualdad de condiciones, de oportunidades y de derechos tanto a las mujeres como a cualquier persona más allá, digamos, de su identidad sexual. Bien, cambiando de tema, ¿qué es esto del registro de la economía popular, Lucila? Es un registro de trabajadores de la economía popular que por resolución del Ministerio de Desarrollo Social se creó hace un poco más de un mes de la Nación. Es un registro que está creado por la Ley de Emergencia Social de 2016, pero que no se había puesto en práctica hasta ahora. Y empezó a funcionar hace, como te decía, hace menos de un mes, y tiene el objetivo de poder empezar a consolidar la vinculación institucional y el reconocimiento de derechos para todos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que como muy bien sabemos son personas que realizan un trabajo, una práctica laboral, pero por fuera del sector formal y por tanto por fuera de un contrato o de una protección de derechos que le permita, digamos, acceder a todo lo que tiene que ver con la seguridad social, con la salud, con las distintas protecciones que tienen los trabajadores formales. Entonces, este registro que se está empezando a implementar, que en la provincia de Santa Fe empezamos a realizar algunos operativos y tenemos en vistas la firma de un convenio de la provincia con la Nación para que la provincia pueda también ser la que inscribe y la que difunde en el territorio de la provincia de Santa Fe la existencia de este registro y la importancia de que los trabajadores se inscriban. Así que efectivamente estamos trabajando en eso y con mucha satisfacción porque era una política que esperábamos que sea puesta en práctica hace mucho tiempo. Fíjate, vaya la casualidad, en tu caso, como diputada provincial promocionando este registro de la economía popular, trabajador de la economía popular, hemos hablado también en este programa con Liliana Coronel, porque hay programas a nivel nacional que tienden a incentivar la actividad de los trabajadores informales, que mucho trabajo tuvieron en la gestión anterior a la de Macri, en la que tiene Fernández Kirchner, digamos, con los crear, es decir, buscar los cuentapropistas que tanto hace falta, que es un pintor, un cerrajero, un albañil en tu caso, que estaban totalmente ocupados. Y también vamos a hablar, también en este programa, con Julia Irigortía, que está trabajando en desarrollo social, con más jóvenes, es decir, todo un universo importantísimo, que hoy por hoy necesitan un impulso del Estado con un Estado presente. Sí, totalmente. El Santa Fe Más es un programa muy importante que la provincia viene dándole continuidad y ahora se relanza con este nuevo nombre y con algunos elementos nuevos que tienen que ver con poder garantizar, digamos, un trayecto completo por la formación, pero también por una inserción laboral o la conformación de una unidad productiva autogestiva de trabajo. Es realmente una apuesta muy grande y nos pone muy contentos que el gobierno de Santa Fe haya decidido volver a darle este impulso tan fuerte que sobre todo para los jóvenes y las jóvenes en Santa Fe significa, digamos, una posibilidad fundamental que el Estado las acompañe en su formación, en la adquisición de saberes laborales y en la posibilidad de acceder a un trabajo, ya sea en el sector formal o, como decíamos, en el sector de la economía popular a través de la conformación de una unidad autogestiva. Así que muy, muy contentos con el lanzamiento del Santa Fe Más. Bueno, ¿cómo está el tema Vicentini? Respecto de la comisión que hace un seguimiento, digamos, hubo una conferencia de prensa días atrás acá en esta capital y después posteriormente en la zona céntrica de Rosario. ¿Cómo está el tema Vicentín? ¿Cuál es tu mirada hoy por hoy sobre el tema Vicentín?
Bueno, lamentablemente el tema Vicentín se ha empantanado un poco por las decisiones que ha tomado el juez de la causa, que ha obstaculizado la posibilidad de que el Estado Nacional y el Estado provincial intervengan en este sentido, y que era algo no solo necesario, sino también muy valorado socialmente. Nosotros tenemos datos que nos dicen que la sociedad santafesina está mayoritariamente de acuerdo con que la provincia tiene que ser la que conduzca este proceso de rescate de la empresa, y bueno, y lamentablemente la voluntad de un juez ha obstaculizado la posibilidad de avanzar en este sentido, que es la voluntad de un juez que está, por supuesto, ligado a lo que tiene, a los intereses del empresariado, a los intereses de los directivos de la empresa, que trajeron a Vicentina la situación en la que está hoy, una situación muy compleja, de un concurso de acreedores, pero sobre todo con muchas dificultades para retomar sus actividades por la falta de confianza que existe en el mercado, digamos, en el sector de la producción y exportación de oleaginosas con respecto a lo que han sido las últimas conductas de los empresarios, de los directores de Vicentín, que aparte están siendo investigados por la justicia penal federal, por el fiscal Policita, que está llevando adelante esta investigación, y donde hay una sospecha fuerte de fuga de capitales, digamos, de malversación del dinero de la empresa. Entonces entendemos que de alguna manera hay que lograr que el Estado provincial y el Estado nacional puedan conducir el proceso de rescate, el proceso, digamos, de salvataje, para que Vicentín pueda tener una continuidad y no termine siendo vendida a otras firmas extranjeras que profundizan lo que es la concentración y la extranjerización de un sector clave de la economía santafesina y nacional, que tiene que ver con la producción primaria, pero también con el agregado de valor y la exportación de oleaginosas y de sus derivados. Entonces, esperamos realmente poder que se pueda avanzar en el sentido inicial que se había planteado, que tiene que ver con la intervención, para después buscar una nueva forma empresarial o una nueva forma de asociación mixta que permita seguir con la continuidad de las actividades de la empresa. Lu, te agradezco infinitamente, a seguir luchando y a seguir estar presente como mujer y como legisladora. El respeto a la mujer, el respeto al género vino para quedarse. Vino Sí, para por quedarse. supuesto. Un abrazo. Chau, Bueno, chau. un abrazo grande, Alberto. Nos vemos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muchas gracias, como siempre, por el espacio. Ya en aquella oportunidad, cuando empezamos a hablar del programa e inauguramos la mesa de trabajo interministerial para terminar de diseñarlo, tuvimos una entrevista con vos y bueno, celebro que podamos volver a hablar para compartir con los santafesinos y las santafesinas la línea fina de lo que es el Santa Fe Más. A ver, contame, ¿cuál es la línea fina que tienen ustedes concretamente? ¿Qué trabajos previos han hecho hasta ahora, Julia? Bien, bueno, el Santa Fe Más es una política pública que el gobernador Omar Perotti nos instruyó que diseñáramos allá por diciembre, cuando asumimos la gestión. Es una política pública que, si bien tiene el Ministerio de Desarrollo Social como autoridad de aplicación, la idea es que sea un programa transversal a todas las carteras provinciales. Entonces, como primera medida, lo que hicimos fue, por indicación de Danilo Capitani, que es nuestro ministro de Desarrollo Social, constituir una mesa de trabajo interministerial en la que están funcionarios de altos rangos, representantes de las distintas carteras, entre ellas el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Gobierno a través de la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, Salud, Tecnología, seguridad. Bueno, una mesa en la cual podamos justamente diseñar una política integral que esté destinada a jóvenes de entre 16 y 30 años. Estos jóvenes que nosotros evaluamos, que por un montón de cuestiones, digamos, estructurales, históricas, un sector de esos jóvenes, ¿no es cierto?, no todos, vienen desvinculados de algunas instituciones formales, han dejado la escuela, no han encontrado un trabajo dentro de la economía
formal, se encuentran de alguna manera excluidos del sistema, entonces a nosotros nos parece que como Estado tenemos que atender esa situación. Y en muchos casos vienen con varios de sus derechos vulnerados o no garantizados por parte del Estado, que somos quienes debemos garantizar el acceso a esos derechos. Entonces creemos que esta política pública, el Santa Fe Más, viene a ser la herramienta a través de la cual poder empezar a trabajar con esa población. Básicamente, ¿cómo? A través de... ¿Cómo? ¿Cómo? Esa es la pregunta. A ver, este programa, y también tiene que ver con nuestra esencia y con nuestra adscripción política y con nuestra filosofía de vida, si se quiere, tiene el trabajo como eje estructurante. Entonces, nosotros creemos que para que esos jóvenes el día de mañana se puedan proyectar en la vida, puedan empezar, digamos, a concretar algunos objetivos personales, bueno, es necesario poner a disposición oportunidades, posibilidades que les permitan pensarse en el mundo del trabajo. Ahora bien, vuelvo, digamos, para poder llegar a esa instancia, o sea, el objetivo final del Santa Fe Más, y esto no lo podemos perder, y es lo que necesitamos que reine, digamos, en la conciencia colectiva, el objetivo final es que ese joven o esa joven se pueda insertar en el mundo del trabajo de miles de maneras, porque ustedes saben que uno puede laburar en relación de dependencia, o puede llevar adelante algún proyecto autogestivo, o puede pensarse en un laburo cooperativo. Bueno, hay distintas maneras de pensarse en eso. Pero entonces, ese es el objetivo final. Ahora bien, entendemos que para llegar a eso hay que atravesar un proceso que tiene que ver justamente con cuestiones bien básicas, como sostener algunos hábitos, poder reconocer instituciones formales y vincularse con ellas, poder reconocer el trabajo de los compañeros y de las compañeras. Entonces, este programa es un programa que combina un componente, si se quiere, de contención social, en la cual el Estado va a buscar a esos jóvenes que hace tiempo vienen excluidos y vienen sin tener posibilidades de acceder a determinadas herramientas, va a buscar a esos jóvenes, va a trabajar en estas cuestiones, si se quiere, más subjetivas, que tienen que ver con esto que mencionaba antes, para después de a poco ir dando un proceso de formación en determinados oficios, que la idea es que la definición de esos oficios también responda, por un lado, al interés de ese joven o de esa joven, pero también que tenga algún tipo de correlato con las demandas del mercado local, porque ¿para qué vamos a ponernos a producir algo que sabemos que el día de mañana va a terminar en un fracaso porque no se consume? Entonces, y esto lo venimos trabajando fuertemente con el Ministerio de la Producción, poder ir identificando en las economías locales, en las economías regionales de la provincia de Santa Fe, bueno, cuáles son esos oficios que el día de mañana conocerlos, aprenderlos, va a permitir esa inserción definitiva en el mundo del trabajo. Por ejemplo, si vamos acá a la zona de la costa, ¿sí? O la vamos a la zona de la costa en la ciudad de Rosario, ¿qué es lo que se buscan? Albañiles, cerrajeros, gasistas, etcétera, etcétera, etcétera. Si vamos a otro lugar, zona industrial, hipotéticamente se buscarán ayudantes de tornería, u otro tipo de trabajo vinculado con la industria, ¿sí? Concretamente, ¿para qué lo vamos a mandar a crear o inventar cohetes o partes de cohetes o componentes de un cohete que no tenemos ninguna fábrica de cohetería en la provincia de Santa Fe y menos en el país? Me parece muy bien. Julia, ¿cuándo va a estar en práctica, digamos, ya hecho el estudio de campo por parte de ustedes? ¿Cuándo va a estar en práctica esto? Bien, en este momento estamos en un periodo de difusión del programa. Bien, digamos, la idea es que la sociedad conozca de qué se trata esto y de preparación de las instancias que se van a enmarcar en el Santa Fe Más. El Santa Fe Más es un solo programa que plantea dos etapas. Un trayecto formativo que tiene que ver con todo esto que te venía contando y una estrategia de egreso que le decimos que lo que no queremos es que se malinterprete eso, no es que, bueno, estrategia de egreso, la atravesaste, la terminaste y el Estado se desentiende. No, la idea es que hagamos ese recorrido juntos para lograr esa autonomía definitiva o esa emancipación definitiva por parte de los jóvenes o de los grupos. Entonces, estamos ahora en un proceso de elaboración de esas propuestas, digamos, de esa primera etapa que es el trayecto formativo. ¿Cómo se da este proceso? Bueno, el Santa Fe Más tiene aliados estratégicos, que le decimos nosotros desde la gestión. Estos aliados estratégicos son o bien los municipios y las comunas santafesinos, a través de sus oficinas de empleo, de sus secretarías de desarrollo humano, de sus secretarías de producción,
Y las organizaciones sociales o las organizaciones de la sociedad civil, que lo que evaluamos es que muchas veces el Estado ha perdido justamente el vínculo con estos jóvenes, estas jóvenes que son las protagonistas del Santa Fe Más, y entonces de alguna manera apelamos al trabajo sostenido en territorio que tienen las organizaciones sociales para identificar la población destinataria, la población, digamos, protagonista, y constituirlas también estas organizaciones como organizaciones formadoras, organizaciones o instituciones formadoras. ¿Por qué? Porque otro de los componentes de este programa tiene que ver con esta cuestión de la territorialidad. Poder pensar que ese joven o esa joven también dentro de su comunidad, dentro de su barrio, dentro de ese perímetro, también puede acceder a lo mismo que cualquier otro joven que vive en el centro o que vive en otra parte de la ciudad. Decime, ¿el periodo de inscripción está agotado ya? No. Esto, digamos, no hay un periodo de inscripción específico. La idea es que nosotros podamos, si bien hay 2 momentos del año, marzo y agosto, en el cual nosotros hacemos el alta de las propuestas, la idea es poder llegar a eso a través de este laburo más artesanal, si se quiere, de sentarnos con esas comunas y con esos municipios y con esas organizaciones de la sociedad civil para diseñar las propuestas. Entonces, si bien, digamos, va a haber una alta importante a partir de septiembre, la idea es que podamos ir haciendo ese proceso y preparando las propuestas para cuando estén dadas las condiciones de iniciarlas. Perdón, una cosita más. Obviamente que todo está supeditado a cómo sigue la cuestión sanitaria, ¿no es cierto? Entonces, nosotros obviamente que vamos en coherencia con las directivas provinciales y nacionales al respecto de garantizar las medidas para preservar la salud. Potencialmente a fin de año tendríamos vacuna y en los primeros meses del año ustedes ya estarían implementando en la práctica este programa Santa Fe Más, seguro. Ya está. Sí, la idea de nuevo, depende de las realidades de cada lugar. De repente hay algunas comunas en la provincia en las cuales todavía no hubo circulación del virus y se pueden empezar a pensar algunas instancias. En las grandes ciudades estamos bastante más complicados, pero bueno, estamos trabajando con los referentes de las organizaciones para darle forma a eso, para pensar también el día que se puedan retomar las actividades, cómo se va a garantizar la prevención y los protocolos. Así que, digamos, el programa ya está andando, por decirlo de algún modo, porque una parte del programa es esa instancia de planificación y de presentación de propuestas, que es en lo que estamos ahora. Julia, te agradezco infinitamente. Vamos a estar en contacto permanente y a ver cómo marcha todo esto. Seguramente que en septiembre venidero vamos a tener un panorama mucho más completo desde el punto de vista de la actividad de ustedes y a ver qué altas se han dado en la provincia de Santa Fe. Muy bueno esto, ¿eh? Muy bueno. El joven no puede permanecer ocioso, la joven no puede permanecer ocioso. Y hay un camino posterior. El que trabaja estudia. Es así. O tiene posibilidades, o tiene aspiraciones, no quedarse exclusivamente con el trabajo. Generalmente los jóvenes y las jóvenes buscan, digamos, seguir progresando intelectual y laboralmente. Abrazo, Julia. Sí, dale. No, eso que decía es fundamental. Para nosotros encontramos en los jóvenes una apuesta y una posibilidad real de transformación y de compromiso con la sociedad, con el país. Así que para nosotros esos jóvenes y esas jóvenes que son los y las protagonistas de la política tienen mucho para dar, mucho para hacer, mucho para pensar, mucho para proyectar. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio y como siempre a disposición. Te digo, tanto el trabajo como el estudio te empodera, ¿eh? El ocio... Nadie quiere ser ocioso, nadie quiere ser humilde, nadie quiere ser vulnerable en el país. Exactamente. Nosotros entendemos el trabajo y la capacitación intelectual, ¿sí? Te empodera. ¿eh? Gracias, Julia. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Si tenés 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida del gusto y el olfato, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos, no dudes y llama al 0800-555-6549. Estamos para ayudarte. Provincia de Santa Fe. Bueno, vamos a tomar contacto con quien es nuestro columnista en materia de salud, ¿sí? El doctor Mario Perichón, que hace muchísimos años, con mucho orgullo lo podemos diciendo, nos aclara, nos informa respecto de temas de salud. Anteriormente, cuando la salud se caía, cuando se destruía,
se eliminaba la salud en el gobierno de Macri, eliminaron prácticamente un ministerio y hoy, concretamente, es el director provincial del CUDAL. Y tenemos novedades importantes que las ha anunciado públicamente hace días el presidente de la República, Ginés González García. Tenemos vacuna, al menos potencialmente, en los próximos meses, alguna vacuna va a aparecer y estamos en la lista de los países importantes en América Latina y en el mundo. Doctor, como siempre decimos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué significa oficialmente este anuncio de las autoridades políticas nacionales respecto de la proximidad de la vacuna para el COVID? Primero decirte que es un anuncio que nos pone muy contentos a todos, no solamente por la posibilidad de tener una esperanza, sino también por un reconocimiento que se hace a todo el sistema científico técnico argentino, ¿no? Porque el otro día yo escuchaba al canciller de México, que es donde se van a hacer parte de la vacuna, se va a hacer en Argentina, sobre todo el principio activo se va a hacer en Argentina, después se va a trasladar ese principio activo a México y ahí se va a terminar de producir la vacuna, empaquetarla y distribuirla. Y hablaba el canciller mexicano de que un brasilero una vez en una reunión con López Obrador y Alberto Fernández le dijo: construyan el eje del bien. Y me parece muy interesante la alegoría que hizo el canciller de que esto es la manera que tenemos los argentinos de trabajar, por el bien de nuestros ciudadanos. Así que yo estoy muy contento, seguramente esperando ansiosamente los resultados de la fase 3, que es la última fase de aprobación de una vacuna, y seguramente en el primer trimestre del año que viene podremos tener esa vacuna, y sobre todo resistir, ¿no? Falta tiempo, faltan 4 o 5 meses, y resistir significa cuidarse, ¿no? Cuidarse con todas las medidas que todos conocemos. Doctor, yo sé que usted es un hombre precavido, es un hombre prudente, nunca va más allá de sus conocimientos, ya sean formales y científicos concretamente. Hay que tener un cuidado, hay que ser prudente al respecto de ello, no tirar manteca al techo, como se dice normalmente en la jerga, esperar y aguardar ya la producción efectiva de la vacuna. Sí, yo creo que hay que esperar, falta la fase 3, que es la fase que abarca un universo de prueba mucho más grande que el que hasta ahora tanto en fase 1 como en fase 2 hicieron. Así que yo creo que todos los informes científicos que nosotros venimos leyendo durante todo este tiempo del desarrollo de las distintas vacunas, creo que hay 4 o 6 vacunas que son las que ya están prácticamente todas en distintos niveles de la fase 3, y seguramente no va a haber una sola vacuna como espera la gente, sino que va a haber varias vacunas, incluyendo distintas alternativas estratégicas para desarrollar esa vacuna. O sea, hay desarrollo de 4 modelos de forma de construir, de plataformas de vacuna que se están poniendo en marcha en el mundo. Hay más de 120 pruebas en distintas fases. Estas, las que todos conocemos, son las que han pasado bien las fases anteriores. Me parece que hay vacunas clásicas, como pueden ser la de virus atenuados, hay vacunas que utilizan vectores virales, que también son conocidas, y hay vacunas innovadoras, como pueden ser vacunas de ácidos nucleicos, que de alguna manera todavía en el mundo no han sido probadas, y quizás a esta hay que tenerle mayor respeto y habrá que ver la seguridad de este tipo de vacunas, porque involucran una acción dentro de nuestros ácidos nucleicos, dentro de nuestras células, que habrá que ver cómo funciona. Pero creo que hay que ser muy optimistas para esto, ¿no? Bueno, yo recuerdo cuando usted me decía, estaba en el llano concretamente, pero con una rica experiencia haber pasado por el INCUCAI anteriormente en la gestión de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, me decía: Alberto, se lo decía a la audiencia concretamente, pero se dirigía a nosotros en los programas que hacíamos en vivo en Rosario, y ahora estamos haciendo por la aplicación Skype. Lo que significa tener una vacuna, tantas muertes nos ha evitado en el mundo concretamente. Citaba ejemplos ustedes. Inmediatamente lo más cercano era la falta de vacunación con el tema sarampión, que había explotado en aquella oportunidad en el gobierno de Macri. La vacuna para hepatitis, nosotros hace 10 años, 15 años atrás, teníamos una cantidad de trasplantes hepáticos, sobre todo en niños, que era muy importante. Prácticamente eso con la vacuna de hepatitis se terminó. No hay más trasplante hepático en estos pacientes
por hepatitis fulminante o por hepatitis que se agravaban y pasaban a una forma mucho más agresiva. Eso es la vacuna. La vacuna, digo, yo siempre digo que el que está en contra de la vacuna que pruebe no vacunarse. Y se va a dar cuenta que es imposible. O sea, las vacunas han sido una herramienta epidemiológica para evitar un montón de situaciones. Y creo que el ejemplo más claro es el que estamos viviendo. Estamos todos esperando ansiosamente la vacuna, porque cuando estos virus se generan de forma pandémica, no hay manera de pararlos. La única manera de pararlos es con medidas como hemos tomado de la Edad Media. O sea, frente a un virus en un mundo digital, en un mundo virtual, tuvimos que acceder a medidas de la clase de la Edad Media para de alguna manera poder frenar al virus. Hasta que no aparezca la vacuna, el virus va a seguir estando y seguramente va a quedar entre nosotros y todos los años o cada 2 años tendremos que volver a vacunarnos. No, y aparte antecitaba pandemias que han causado cosas todavía, fiebre amarilla, polio en su momento. Yo recuerdo que era muy chiquito, mi mamá me llevaba a vacunar concretamente con la polio, ¿sí? ¿Qué sé yo? La gripe española mató 50 millones de personas en todo el mundo. Mal llamada gripe española, porque todos lo conocen como gripe española, pero fue una gripe que se originó en soldados americanos que volvieron a Estados Unidos trayendo y llevando el virus y diseminándolo. Pero mató 50 millones de personas y no había vacunas en ese momento. Fíjense la diferencia, ¿no? No, sí, concretamente. Doctor, hoy por hoy potencialmente la tenemos ahí. Y usted, como bien dice, estamos en la fase terminal a través de los diversos laboratorios internacionales que están laborando en todo esto. A seguir lavándose las manos, cuidándose las manos, el barbijo. A ver, hágame la recomendación, doctor. Yo creo que hoy hay 2 medidas frente a que se ha terminado parte del aislamiento que teníamos en nuestra provincia y nuestros casos siguen subiendo. Seguramente habrá que tomar medidas de más cuidado personal. Y esas medidas fundamentalmente son el uso del barbijo, lavarse las manos y tener la distancia social necesaria de más de 2 metros para evitar tener el contacto directo con un paciente infectado por COVID. Si nosotros somos responsables, si la ciudadanía es responsable, deja de creer que esto no existe, porque hay algunos agoreros que hablan de que esto no existe, que esto es una gripeciña, como dijeron alguien. Yo les puedo asegurar que un médico de terapia intensiva me dijo un día, viendo un paciente COVID, fíjate, se ahogan en una pileta de aceite, porque no pueden respirar los pacientes. Entonces, y nadie sabe cuál de todos nosotros vamos a poder terminar en un respirador. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es cuidarnos, tomar el distanciamiento, lavarnos la mano, usar el barbijo. Todos usamos el barbijo, porque si uno no lo usa y otro lo está usando no sirve para nada. Entonces tenemos que ser conscientes de que hoy, nuestro objetivo como sociedad debe ser esperar estos meses hasta que esté la vacuna cuidándonos. Doctor, le agradezco infinitamente. Ha sido muy concreto como siempre. Un abrazo, ¿eh? Abrazo, Alberto, y buenos días. Bueno, vamos a tomar contacto con el doctor Oscar Cachi Martínez. Cachi Martínez, diputado provincial de Frente Renovador, ¿sí? Y siempre hay novedades de su criatura, digamos, legislativa y parlamentaria. El Observatorio de Víctimas y sus familiares de la violencia. Observatorio de Víctimas de la Violencia y sus familiares. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿De qué se trata este observatorio? Bueno, yo quisiera recordarte que nosotros hicimos la presentación de este proyecto con motivo de la liberación de presos condenados por delitos graves, tales como violación, tales como promoción de la prostitución de menores, abuso sexual, homicidio doblemente agravados, que se habían producido en la provincia de Santa Fe con motivo del COVID, con la excusa del COVID. En aquel momento nosotros generamos un grupo de justamente pedidos de informes a los distintos poderes vinculados por no haberse cumplido la ley de derechos y garantía de las víctimas de delitos en cuanto
justamente haberle dado participación en esos casos de liberación. Y claramente quedaba palmariamente demostrado, digamos, en aquella circunstancia que las instituciones en materia de defensa de este actor olvidado del proceso, que es la víctima de delito, no, digamos, requieren un fortalecimiento en el ámbito de la provincia. Actor olvidado por la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad, por la incapacidad del Estado para terminar con la impunidad, y como en los casos denunciados, por la incapacidad del Estado de hacer cumplir justamente las condenas a aquellos que efectivamente han sido establecidos como culpables. En ese marco, nosotros planteábamos el observatorio a los fines, en primer lugar, de investigar estos casos donde efectivamente las víctimas y sus familiares no han sido tomados en cuenta, pero a la vez también para generar un monitoreo, un seguimiento y un análisis de las políticas en materia de la provincia de Santa Fe, en lo que tiene que ver justamente con el acceso a la justicia de este actor olvidado de la misma, no solamente en cuanto a la reparación personal por su condición de victimización, esto es, la salud psicofísica de las víctimas, sino también en cuanto a la reparación económica y social y la necesidad de un patrocinio de parte de ellas. Sí, no, pero que esto es, Cachi, esto es muy importante, no solamente largarlas a tontas y a locas, a la víctima golpeando puertas, que no conoce en las fiscalías de parte de quién, por qué asunto, pasan horas esperando que le tomen una audiencia, que le tomen una declaración. No. Esto tiene que ser expeditivo y una verdadera contención, no solamente profesional del derecho, sino también una contención psicológica inmediata, porque no se lo puede exponer frente a un funcionario, tienen temor de lo que van a decir, qué me van a preguntar, etcétera, etcétera. Y la reparación económica, que corre por cuenta de la justicia civil, es importantísimo esto, muy, pero muy importante. Sin ningún lugar a dudas. Y también es muy importante que los distintos poderes del Estado actúen de acuerdo a estos nuevos derechos. Yo voy a contarte, por ejemplo, que a nivel provincial nosotros tenemos un código de procedimiento penal que no convoca a la víctima, por ejemplo, en la audiencia de sobreseimiento, que no la convoca en los casos de juicio por flagrancia, que no los convoca en el caso del archivo judicial de la causa. Y, por ejemplo, las víctimas de delitos cometidos por menores, a través de nuestro Código Procesal Penal no tienen ninguna participación. Por eso nosotros creamos, dentro del ámbito de la legislatura, este organismo que va a tener la posibilidad, primero, de vincularse con el Observatorio Nacional que llevó adelante la Cámara de Diputados y el presidente Sergio Massa, que fue autor de esta norma de derecho y garantía de las víctimas. Segundo, poder monitorear justamente el funcionamiento de todos los poderes públicos que tienen que garantizar estos derechos. Y tercero, también poder avanzar en una legislación que justamente reconozca los derechos y las garantías de esta víctima, ¿no? de este actor olvidado, te decía, del proceso, que seguramente a partir de este observatorio se van a sentir por lo menos un poquito más defendidos, considerados y reconocidos en los derechos en el ámbito de la provincia de Santa Fe y de la legislatura. Te agradezco infinitamente, como siempre, un abrazo. Un abrazo a vos y un saludo enorme y afectuoso a los televidentes del No tomaste mate, hoy no había mate. Chao. Un gran abrazo.